Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Adelante, tomen asiento. Sí, gracias. ¿Qué tal el clima? ¿Cómo lo sientes? Mucho calor. Mucho calor. ¿Mucha calor? ¿Sí? Sí, ¿Allá mucho afuera también? Sí, ahorita donde quiera yo pienso. ¿Y el sol qué tal? Igual Ay, es fuerte, bien ¿no? fuerte. Fuerte está el sol. Sí, yo me estaba quemando hace poco. Mira. ¿Sí? Estoy bien morenito ya. ¿De dónde viene? ¿De San Juan Bosco? De San Juan la Bosco. colonia San Juan Bosco. ¿Les costó mucho trabajo llegar por aquí? No nos costó tanto, ya más o menos ya con eso de los Uber ya todo llega fácil. Está rápido, ¿no? Sí. No, y aparte es más económico que los Sí. taxis verdes, ¿no? Ujú. Está bien. Bueno, me presento, mi nombre es Carlos Rojas. Yo voy a ser la persona que los va a entrevistar por el día de hoy. Esta entrevista va a ser totalmente confidencial y solamente se va a tratar en clase con fines educativos. Sí, antes de empezar también la entrevista, me gustaría que supieran las reglas de esta entrevista. Sí. Va a ser una entrevista de 50 minutos. Vamos a respetar los turnos de hablar de cada uno de ustedes dos. Cada quien va a tener su tiempo para hablar lo que quieran decir. Sin interrupciones. En caso de que quieran interrumpir, se va a levantar la mano y esperamos a que termine la persona para que puedan comentar lo que quieren comentar. Sí, está bien. ¿Sí? Me gustaría que me dijeran sus nombres. ¿Cómo se llaman? Sí, yo me llamo María Victoria Rodríguez Becerra. Sí, ¿y cómo le gusta que le digan? Vicky. Vicky, mucho gusto, Vicky. Sí, gracias. Y yo, Guadalupe Mendoza Rodríguez. Y me gusta que me digan. ¿Lupita? Sí. ¿Cuántos años tienes, Lupita? 19. 19. Y yo tengo 55. 19 y 55 años. Ok. ¿A qué se dedica usted, señora? Yo me dedico al hogar. ¿Al hogar? ¿Desde siempre se ha dedicado al hogar? No, antes de casarme, pues trabajaba. Yo era secretaria. ¿Secretaria? Ok. ¿Y tú, Lupita? Yo soy estudiante ahorita. ¿Qué estudias? Enfermería. ¿Enfermería? Ok. Bueno, ¿quiénes conforman a su familia, señor Vicky? Y por ejemplo, pues yo y mi esposo, mi hijo y mi hija. Mi esposo, pues Javier Mendoza Zelaya. Mi hijo se llama Javier Mendoza Rodríguez. Y pues mi hija Guadalupe Mendoza Rodríguez. Ok. ¿Todos viven en la misma casa? No, mi hijo ya es casado, él ya vive aparte. Su hijo ya es casado. ¿Cuántos años tiene su hijo? 26, va a cumplir 27. ¿Y hace cuánto que se mudó de su casa? Él tiene ahorita 6 años, creo. 7 años que vive fuera de aquí. Ok. Mi esposo, pues él es comerciante o tiene su oficio que es carpintero. ¿Qué escolaridad tiene su esposo, señora? Secundaria. ¿Y usted? También carrera comercial. ¿Carrera comercial? ¿Qué sería carrera comercial? Por ejemplo, secundaria con comercio. Ok. ¿Me puede explicar cómo es la relación de usted con su esposo? Bueno, como todo matrimonio, pues tenemos nuestras dificultades, pero cuando nuestra relación es bien. ¿Cómo qué dificultades son las que se le presentan comúnmente? Pues como los matrimonios, pues a veces que uno no llega de acuerdo cuando él
como le dijera, como que no está de acuerdo a veces conmigo, o yo con él no estoy de acuerdo, y allí empiezan a veces las dificultades. Ujú. ¿Y cuáles son las mayores dificultades que han podido llegar a pasar? Pues ahorita a veces llegamos así dificultades, a veces por los hijos. Que a veces que los hijos que como ya son mayores de edad quieren hacer lo que ellos quieren, y a veces, como dice mi esposo, que tú aflojas o él aprieta, o al revés, él afloja y yo aprieto. Que a veces, allí es a veces cuando uno no tiene no está de acuerdo. ¿Y qué conflictos ha tenido por sus hijos? Por ejemplo, a veces que los permisos, que ya se van, como le digo, ya son mayores de edad y quieren hacer lo que ellos quieren. Y eso, a veces allí es cuando uno ya siguen los problemas con el marido, es que tú la dejaste o tú lo dejaste. Y allí es cuando ya empiezan los problemas. Okay. Por lo general en su casa, ¿quién es el que da las reglas y los permisos? ¿Él? ¿Su esposo? Sí. Ok, entonces su esposo es el que da los permisos y a veces le causa dificultades. Sí, a veces sí, porque a veces no estoy de acuerdo. O a veces se van sin permiso, a veces le digo, no, nomás eres tú, también yo cuento. Okay. Lupita, cuéntame, ¿tú cómo es tu relación con tu mamá y con tu papá? ¿En general o con cada uno? Con tu papá primero. Bien, con el bien. ¿Qué es bien? Pues platicamos mucho, o sea, en confianza, pues, de decir cosas, así platicar lo que pasa en el día. Ok. ¿Y con tu mamá? Pues también. ¿También? También bien. ¿Tú no has tenido ninguna dificultad? Sí, a veces. ¿Sí? ¿A veces? ¿Cómo? A veces, dificultad en problema, así como se mencionaba antes. Con mi papá sí a veces, porque es muy terco. Depende del tema que se maneje. Y con mi mamá también. ¿Por qué? Por lo mismo. ¿Qué es lo mismo? De que tenemos como opiniones diferentes. Entonces no estamos de acuerdo en algunas cosas. Y por lo general, ¿cómo resuelven cuando tienen un conflicto? Pues lo dejamos así a veces, la mayoría del tiempo. ¿La dejan así? Okay. Usted, señora, ¿cómo soluciona cuando tiene algún problema con alguno de sus hijos por los permisos? Como dice Lupita, lo dejamos así, pero yo digo que a veces no está bien dejarlo así, porque yo me imagino que después, pues mi hija o mi hijo puede decir, ay, acabo pues ya nunca lo solucionamos, nada más se enojan, nos enojamos, y al día siguiente o al tercer día o en ese mismo día, acabo ya se contentaron. ¿Y si llega a pasar eso? Sí, a veces sí llega a pasar. Okay. Y yo digo que no está bien. Entonces, ¿cuál sería una forma? Entonces yo digo que la forma para solucionar es como, por ejemplo, ponernos a platicar, comentar, a dialogar, pero a veces yo me imagino que los hijos se enojan porque quieren hacer o no están de acuerdo a lo que uno hace. Uno ya tiene porque ya lo pasó, ya lo vivió cuando uno estaba así de su misma edad. Entonces uno ya lo reconoce cuando uno ya llega a edad como yo. Entonces a lo mejor yo también llegué a esos problemas con mi mamá porque yo también era igual que ella. No me daba mis permisos, o rezongaba, o contestaba, o me enojaba o ignoraba. ¿Por qué? Porque no lo sabía. Ahora ya lo sabe uno porque ya lo vivió. Y queremos que ellos no lleguen a lo mismo porque ya lo pasó uno. Pero ya ellos ya piensan que ya lo saben todo. Okay. ¿Tú qué piensas acerca de lo que acaba de mencionar tu mamá? En cuestión de cómo arreglar el problema. De todo lo que acaba de mencionar.
del problema, pues sí, hablarlo. Y también que como que tengan paciencia porque se habla y no dejan hablar. ¿Cómo es eso? Como que quieren tener siempre la razón y a veces no es así. ¿Puedes ponerme alguna situación donde haya pasado esto? Una situación. No se me ocurre. Pero por ejemplo, que ese punto de vista que tienen de la situación que se presenta, a veces está mal o no entienden bien el concepto y están como aferrados a lo que te dicen que está bien. Y a veces no te escuchan bien y no entienden tu punto de vista o no entienden, por ejemplo, lo que le quiero dar a entender y pues no me ponen atención y así no resolvemos nada. Nos quedamos peor porque no se platica nada. ¿Cómo es peor para ti? Pues que nos quedamos así enojados, ya nadie habla. Y como se dijo hace rato, ya así lo dejamos y nos esperamos a otro día. ¿Otro día? A otro día así como si nada. ¿Y hay algún momento donde pueda salir esto después? O sea, donde se vuelvan a reclamar alguna cosa que pasó por no hablarlo en ese momento. No se reclama ni llega el momento, pero a veces puede pasar de que a la semana o al mes o a los 3 meses vuelve otra vez lo mismo. ¿Hay alguna situación que ha pasado de esta forma? Sí. ¿Sí? ¿Como cuál es la más significativa que hasta el momento? Por ejemplo, es los hijos, de que, pues, o más, bueno, ahorita por el hijo, el que tengo, pues ya esa parte, pero a veces también tengo problemas por él, porque el casado a veces tiene problemas con la que está soltera, y ahí es cuando a veces llega el problema con uno, porque uno de padre, ¿para dónde se hace? Los dos son nuestros hijos. Okay. No puedo correr al hijo porque ya le hiciste algo a mi hija, o no puedo reprocharle a mi hija porque tú le hiciste algo a mi hijo o algo, pues no, pues los dos. Ahora sí, como por de madre que soy, ¿para dónde te haces? ¿Para dónde se hace uno? Los dos son nuestros hijos. Acaba de mencionar que tiene problemas a veces con sus hijos por la forma en que a veces se llevan ellos dos. ¿Sí? ¿Me puede mencionar cómo es que se llevan ellos dos o cómo es cuando tiene conflictos por ellos dos? Bueno, yo me imagino que a veces hay conflictos por no se llevan bien, a veces que las nietas o los nietos hacen travesuras o gritan o algo y la que está soltera no le parece y entonces es cuando tiene problemas y el que está casado se enoja. Yo me imagino que se enoja porque le gritan a sus hijos. Y ahí es cuando entonces ya se empiezan a pelear o se enojan y pues yo ¿qué hace la mamá o qué hace el papá? Más que pues decir, pues ¿qué hago? Son mis hijos, se aguanta uno. Y allí es cuando a veces que ya se enojó uno y ya empiezan los broncas o los pleitos o las malas palabras. Y es cuando ya, pues ya mejor se retira uno o para no agrandecer más el problema, mejor ignorar. Entonces tiende a ignorar también. Sí. ¿Sí? Ok. Lupita, ¿me puedes comentar, escuchando todo lo que comentó tu madre, cómo es tu relación con tu hermano? ¿Cómo te la llevas con él, por lo general? Bien, pero a veces sí se enoja. ¿Se enoja? Sí. ¿Por qué? Porque... Bueno, no, es que sí es muy raro que se enoje conmigo. Sí nos llegamos a decir maldiciones y así, pero... Así, en mala onda no. ¿Cómo que en mala onda no? Sí, así como tratando de lastimar u ofender al otro. Ya. ¿Has tenido dificultades con tu hermano No. desde que se fue a tu casa? Desde que se fue de mi casa, en relación con él no. ¿En relación con él no? No. Entonces, ¿en relación con qué?
Me preguntaste que cómo me llevaba con mi hermano. Pues bien. Pero me acabas de comentar en relación con él, ¿no? Entonces te pregunto en relación con quién. O con... ¿No te refieres a otra persona? No. Ok, bueno. Cuando tienen dificultades, ¿cómo es por lo general que lo resuelven? ¿Cómo resuelves un problema con tu hermano por lo general? No, pues también lo ignoro. Porque a veces también no, nunca lo hemos hablado, la verdad. Ujú. Si hay un problema, nunca lo hemos hablado. Entonces como que se ignora. ¿Sí, Así. no? Ok. Por lo general, señora, en casa, ¿hay alguna alianza entre miembros de familia o simplemente cada quien está por su lado? ¿Alianza para resolver o alianza para...? Por lo general que estén, por ejemplo, usted y su hija, más juntas que con su papá, o con su esposo, o su esposo usted, o sus hijos. Sí, ya te entendí. Mira, yo con mis hijos, pues mi hijo nomás cuando viene a visitarme y con su esposa, pues yo digo, pues vienen a visitarme, pues tengo que estar con ellos, tengo que platicar, cualquier cosa. Pero con mi hija, pues no mucha alianza no. Ujú. Casi mi hija tiene más alianza con el papá. Entonces usted, por lo que entiendo, se lleva mucho mejor con su hija, más tiempo con su hijo. Cuando viene aquí sí, Ok. y nomás un ratito, nomás por que estemos platicando y platicando, no, porque mi hijo es de pocas palabras, o sea, no habla mucho. Ok. Yo casi más tengo alianza, como que dice, con las nietas. ¿Con sus nietas? ¿Cuántas nietas tiene? 3. ¿3? ¿Y cuántos años tienen ellas? Una tiene 9, otra tiene 5 y la otra 2 años. ¿Y convive mucho con ellas? Sí. ¿Sí? ¿Cada cuánto convive con ellas? A veces 2 o 3 veces por semana. Ujú. O a veces me las dejan toda una semana, o a veces a veces duro que 2, 3 meses y nomás de verlas, que huele y adiós y ya se van. Bueno. Lupita, por lo que escuché, tú tienes una cercanía más próxima con tu papá. Ujú. ¿Cómo es eso? ¿El por qué? ¿Por qué? Ujú. Pues porque a veces siento que entiende mejor las cosas o mis puntos de vista o lo que yo le quiero decir. Como que... Por ejemplo, a veces que le platico las cosas de la escuela o algo así. Ujú. Y pues ya. Ok. Yo digo que si también ella se acercara a la mamá y le platicara sus cosas, pues yo me imagino que la mamá no creo que sea tan mala, ¿verdad? Tan ogra para no escucharla. Tan obra. O sea, tan, como dicen, ogro, ¿Cómo es ser un ogro como pues nosotros? mala o no obedecerle o no entenderle. ¿Tú consideras un ogro tu mamá? No. ¿No? ¿Qué piensas de tu mamá? Pues que es buena gente, pero a veces no entiende las cosas. No entiende las cosas. ¿Cómo es no entender las cosas? A veces piensa que está bien lo que hace, no está bien lo que hace. ¿No está bien lo que hace? Ajá. Y por eso hay como choque. Ujú. Porque yo intento decirle a veces que, o no sé si yo no me da a entender con ella, pero yo intento decirle, por ejemplo, que las cosas no son así, o que está mal, o que, por ejemplo, a mi punto de vista no está bien lo que hace. Ujú. Y por lo mismo como que no hay buena comunicación. No hay buena comunicación. ¿Usted piensa que lo mismo que su hija, que hay una buena comunicación, una mala comunicación, o qué piensa acerca de la comunicación que hay entre ustedes dos? Yo pienso que
sí nos falta mucha comunicación. ¿Sí? ¿Por Mucha qué? comunicación. Porque si estamos distanciadas, por ejemplo, a veces llega de la escuela, pues ella se encierra, nunca se platica. A veces que yo le digo, oye, esto, ¿cómo te fue? O que te dejaron, no, nada, o así, cualquier cosa. Pues yo a veces siento como que yo digo, no, pues me ignora, pues otras veces digo, pues ya para qué le pregunto, me va a contestar lo mismo. Por eso a veces ya no de mamá a veces no le pregunta. Yo me imagino que por eso ella se distancia de la mamá y se apunta más con el papá, porque yo ya a veces ya no le hago caso por lo mismo, porque las veces que yo le he preguntado y me contestan así, digo, ¿para qué le vuelvo a decir? Me van a decir lo mismo. ¿Tú, Lupita, crees que siempre es de la misma forma como menciona tu mamá? ¿O qué es lo que piensas hacer? ¿Todavía hablamos de comunicación? Claro. Pues así como te digo. ¿Sí? ¿Y por qué esa reacción ante las preguntas que te hace tu mamá? Porque a veces las hace de mala forma. ¿Cómo es de una mala forma? Por ejemplo, a veces como gritando. Y no me gusta. ¿Qué sientes cuando pasa eso? Cuando son gritando, pues que las hace nada más porque sí. Y no porque haya como un interés. ¿Y cómo reaccionas ante eso? Pues mal, porque no le hago caso. Porque simplemente no quiero que me hablen más. Entonces, ignoras Sí. y te encierras en tu cuarto. O a veces no en mi cuarto, a veces aquí, pero pues haciendo yo mis cosas, o sea, no lo tomo como en cuenta. Y no le presto atención. Ok. Bueno. En general, ¿cómo es la comunicación con su esposo, señora? A veces sí, nuestra comunicación sí es bien. Estando todos bien, por ejemplo, si todos vivimos que mi hija o mi hijo estamos contentas, yo luego veo que mi esposo él ve cuando estamos todos bien, como que hay más comunicación, a veces platicamos, a veces jugamos. Y cuando él ve que ya hay un problema en los hijos, yo lo noto que como que está medio serio, medio distanciado, medio triste. Pero esto pasa comúnmente con las situaciones de conflicto con los hijos. Ajá, sí. Ok. ¿Y tú, Lupita, qué me puedes hablar de tu papá? ¿Cómo es la comunicación con él? Pues ya te había dicho que era bien, que estaba, bueno, se me hace bien la comunicación. ¿Y con tu hermano? Pues es que casi no platica mucho, cuando viene no platica mucho. Él siempre ha sido así como muy calladito, como que casi no platica. ¿No? Pero pues las pocas veces sí ha sido bien. Ok. Bueno, ¿me puede explicar, señora, de qué se encarga cada uno de los miembros de su familia? Del hogar, por ejemplo, me encargo en el hogar. Ajá. Por ejemplo, pues tenerles la ropa, comida, casa limpia, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Y ¿Qué? mi esposo, pues él en traer el dinero, trabajar para traer el dinero para sostenernos. Ok. Y mi hija, pues en el estudio. ¿En el estudio? ¿Y su otro hijo? Mi otro hijo, pues en su trabajo, eso pues yo me imagino que esa parte, ya se dedica ya aparte en su familia. Ok.
A ti, Lupita, ¿qué es lo que te toca hacer como miembro de tu familia? ¿Cuáles son tus obligaciones y actividades que haces? En la casa, Sí. pues ayudar. Ayudar en lo que se pueda. Ujú. Ayudar. Por ejemplo, que a veces tengo tiempo de limpiar o de lavar trastes, pues ya lo hago. Ujú. Pero pues, por ejemplo, ahorita que ya estoy en la escuela, estoy la mayoría del tiempo en la escuela. En la escuela, la mayoría del tiempo. Sí, casi toda la mañana y tarde. Por lo general, ¿a qué horas es cuando llegas a casa? Como a las, muy tarde, como a las 4:30. 4:30. Ajá. Y por lo general, cuando llegas, ¿qué es lo que haces? Pues comer, si hay trastes, pues lavo los trastes, si no hay trastes, pues ya como, me baño, hago mi tarea y ya me duermo. Ok. Usted, señora, ¿cómo es un día de su casa como siendo la mamá de toda la familia, pues, la madre? Pues me siento a gusto porque yo sé que yo lo hago con gusto. Ujú. Lo hago con gusto, con amor, porque el día que yo lo hago y que veo que pues, les gusta, como que te sientes satisfecha, que dicen, aunque no te digan, oh, qué bonito, cómo está, nunca te lo han dicho, Ujú. pero de todos modos ya viendo que ellos llegan y ven la casa limpia o ya su comida, pues como que ya con eso te sientes satisfecha y feliz. Sí, entonces cada vez que pasa esto, usted se siente Sí, satisfecha. ajá. Sí. Ok. Bueno, en su familia, ¿a quiénes consideran como figura de autoridad? ¿Quién es el que pone las reglas, por ejemplo, en su casa? Pues mi esposo, ¿quién más? ¿Su esposo? Sí. ¿Y cómo son esas reglas por lo general? ¿Son muy duras? ¿Son No, flexibles? no, hasta eso no. Son reglas sencillas, por ejemplo, bueno, de reglas así para los hijos o para mí. En general. En general, Ajá, de la casa. bueno, reglas para mí no, porque yo ya sé lo que voy a hacer. Ujú. Ya sé lo que me toca, ya a qué horas, y si lo quiero hacer pronto, lo hago. Si no quiero ir al pasito, pues ya. Pero yo sé que yo sé ya mis reglas cuáles son. Ujú. ¿Cuáles son sus reglas? Por ejemplo, como le había dicho, tener la casa limpia, comida, ropa, todo limpio, todo en orden. Ok. Para ti, Lupita, ¿cómo son las reglas en casa? ¿Quién es En el que tiene? general, ¿Mm? el que- El que tiene mayor autoridad en mi casa. mi papá, ¿Tu papá? sí. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? ¿Por qué las puso él? No, ¿por qué dices que tu papá es la autoridad? Porque la mayoría de las veces los puntos o lo que él menciona, pues se hace. Ujú. ¿Y cuáles son las reglas que pone tu papá para ti? Que no llegue tarde a la casa, que en cuestiones de la casa o en cuestiones para mí. En general. Por ejemplo, en reglas para mí, pero que me tocan de la casa, pues ayudarles a recoger, no hacer tantos tiraderos. Y para mí, pues esa de no llegar tarde a la casa, estudiar, pues ya, en sí no son muchas reglas. ¿Sí? Cuando sales, por lo general, ¿a qué horas es cuando te permiten llegar? Depende del lugar, pero por ejemplo si es algo sencillo o entre semana o algo así, pues a las 10. A las 10, ok. Y cuando alguien de la familia no cumple alguna regla, ¿cómo lo toma su esposo o tu papá? Por ejemplo, para mí cuando llego tarde, pues no me regaña. A veces sí me dice que por qué tan tarde o así, pero así como que me hagan castigo o que me pegue o algo así, no, nunca ha pasado. ¿No? ¿Tienes conflicto cuando no rompes alguna regla? Pues es que no. ¿No?
Ok. ¿Usted Y sí? para mí no tengo problemas. A veces que no lo hago, pues, si me dice, ahora, ¿por qué no lo hiciste? Pues como que era tenía flojera. Ujú. Pero nunca hemos tenido problemas porque sabe que lo hago. Ok. Bueno, ustedes, antes de que se fuera su hijo, ¿cómo era la relación en toda la familia cuando estaba aquí también su hijo? Cuando estaba soltero, Ajá, cuando- era muy bien, sí estábamos más unidos, ¿más unidos? más unidos. ¿Cómo era más O unidos? sea, por ejemplo, sí platicábamos, sí jugábamos. Aunque él era serio, callado, aunque era muy callado, muy tímido, no sé cómo es, no lo puedo explicar porque siempre ha sido así. Entonces sí platicamos un poquito más. Ujú. Y ya cuando ya se empiezan a casar y que vienen otros miembros de otra familia, es cuando entonces ya empiezan problemas. Ujú. ¿Cómo es cuando empiezan los problemas? Después Yo de pienso que a lo llegar- mejor porque pues él ya como ya tiene otra familia, Ajá. a lo mejor la familia que a él le tocó, que tiene, es diferente a la que uno es. Por ejemplo, a lo mejor a ella no le gustaba si él jugara con uno o que cotorreara, y es cuando empiezan los problemas o se enojan o no sé. Ok. Entonces, cuando comienza a andar con su pareja actual, Ujú. empiezan también a haber Sí. nuevos problemas, Ujú. ¿sí? ¿Los problemas eran en general con toda su familia o son ciertos miembros de la familia? No con ciertos miembros de la familia. ¿Sí? Ujú. Por ejemplo, con... Yo pienso que más por los que están solteros, Ajá. porque los que están solteros como son